Infundios. Don ánimo de lucro, el filete en el territorio nativo, aborigen, en fin, en el territorio patrio que le dicen, bajo la sombra de las idas y vueltas de la pequeña política lugareña. ¿Qué tenemos para hablar, don Ánimo? Yo creo que aquí la oligarquía nos está vendiendo un cuento infantil en el que nos dice que la violencia, ya nos lo había dicho, ¿no? La violencia empezó cuando empezaron las guerrillas malvadas porque les dio la gana, no porque hubiese un problema de desigualdad y de opresión y de persecución, sino Por pura maldad, es que es maldad. maligno que le dicen. Exacto, arrancaron a matar gente inocente y a perseguir a los pobres hombres adinerados de este país. Pero no contentos con ese argumento tan inteligente, se le subió por una cantidad de brutalidades, por ejemplo lo de Carrasquilla, que no volvieron a decir nada de ese Carrasquilla, y lo de los acueductos, que ahora se está viendo esa plata que se robaron con el Carrasquilla sobre los acueductos, es la que está generando toda esa necesidad generalizada de acueductos que hay en los municipios colombianos. Pero bueno, ese cuento infantil regresa cuando después de todo lo que llaman el estallido, porque además ese estallido lo producen también los malos, los comunistas, toda esa gente del eje del mal local, lo producen y generan una crisis en contra de una reforma tributaria y una cantidad de porquerías que estaban montando. Y entonces comienza el gobierno de este señor, Petro, que se monta en base a ese revoltivo tan berraco, se monta con unos grupos muy limitados de activistas y de gente preparada y mucho oportunista para acceder al poder, y logra el poder. Entonces el cuento infantil que nos tienen es que aquí todo estaba muy bien. Aquí se había sometido a las FARC y habían matado un montón de los firmantes de paz y todo venía muy bien y no le cumplieron en nada a los de las FARC. Y se monta este tipo y empieza a hablar de paz y de reformas. Las reformas no se necesitan en un país tan avanzado, tan justo y tan moderno como Colombia. Colombia lleva 200 años generando progreso, éxito, igualdad, equilibrio y tal, pero se monta un tipo de estos, un loco populista como Petro, y en un año y medio genera una debacle tan grande que las cosas se volvieron ya imposibles y comienzan a perseguir al tipo. Pero lo persiguen como el tipo no es un ladrón tan descarado como todos los anteriores que ha habido, a los que no se les hizo nada, lo empiezan a joder la vida sobre todo las emisoras, ¿no? Con denuncias y con chismes y con una cantidad de elementos absolutamente torvos para tratar de quitarle la imagen. En resumen, le han cercado el gobierno al tipo como cercaron la alcaldía, para después igualmente decir que no había hecho nada. No lo dejaban trabajar y después decían es que no hace nada. Ese es el argumento. Yo creo, me hago la fantasía de que qué tal que llegara este tipo, porque Petro no va a lograr cambiar el país. Petro no va a lograr ni siquiera esas reformas parduzcas que está tratando de implementar, porque no lo van a permitir, porque hay demasiado hideputa metido en el Congreso, esas cortes con 30 a 35 millones de pesos cada loco de esos mensuales de sueldo no va a permitir nada. Entonces el tipo no va a ganar absolutamente nada. Ahora le entró el afán de crear un partido, pero este país no lo arregla ningún gobierno. Yo tengo la fantasía que sería muy bueno que Petro comenzara a bajarle
acabar con esas negociaciones de paz despacio y volver a la guerra normal, volver a lo mismo que estábamos antes, que estábamos muy bien. Quitar todas esas reformas, dejar que las EPS sigan siendo la maravilla, no asustarlas, quitar todo eso y empezar a parar y en un momento determinado decir me voy, para que retomen el poder estos genios, estas maravillas de tipos como el Luna, como el Cepeda, toda esta partida de hijueputas, como de la calle, todo eso, que se han carcomido esto hasta el hueso, hasta el tuétano, a ver qué es lo que van a hacer. Porque yo realmente pienso que este país no lo arregla nada hasta que la gente no se organice ella misma, lo cual es bastante remoto ver un país lleno de asambleas populares, de la gente movilizada para combatir el cambio climático, no con baldes regalados por los gringos, ni nada de esas cosas, hasta que la gente no se autoorganice y se monten asambleas por toda parte para que se gobiernen a sí mismos, esto no tiene arreglo posible. O sea, lo que está planteando don Ánimo es, primero, la revolución de la involución, volver a lo que había, para generar el clima propicio para una democracia participativa por iniciativa propia de la base, ¿no es cierto?, de la gente. No democracia participativa, democracia viva. Viva, participativa. O sea, eso de que el partidito que va a montar Petro, eso no va a servir porque aquí hay mucho tipo que está metido ahí oportunista y que no hay gente del pueblo ahí. Sí. Entonces, y además como el argumento de esta oligarquía es que todo estaba perfecto y qué lástima que haya llegado este loco, pues que tomen a ver, recojan eso a ver que no es sino 1 año y medio. Frente a 200 años que lleva esta oligarquía arrastrando este pueblo de la ternilla, que esas recuas y esas piaras de cerdos que tienen en partiduchos y cosas de esas, asuman el gobierno de esto y lleven esto por el camino que lo han llevado siempre, porque el futuro no es nada provisorio. Hasta aquí, Infundios, con don Ánimo de Lucro y el Filete.